Boreal Televisión presenta. Muy buenas noches, señoras y señores. Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a EnQ a través de los canales de Boreal Televisión desde Santiago de los Caballeros, República Dominicana. Para nosotros un placer estar con ustedes a esta hora y compartir este ratito de la noche. Un abrazo a todos los que nos sintonizan, tanto en la República Dominicana como en el resto del mundo, muy especialmente en nuestras plataformas y aplicaciones digitales para Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Centro y Suramérica. En este martes 20 de octubre del año 2020, aprovecho y doy formalmente ante ustedes las buenas noches y la bienvenida a nuestro compañero don Juan Sebastián Ricardo y García. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Mayobanex, Atahualpa, Ramírez, Molún. Amigos, gracias porque están con nosotros hoy martes 20 del mes de octubre. Qué bueno que están con nosotros. Hablarles, por supuesto, de Agua Cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua Cascada, para sus pedidos, llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada, la número 1 en este país. Rechazó el PLD a través de su comité político la propuesta del presidente Luis Abinader de bajarle un 50% a la asignación que le tocaría a los partidos en el presupuesto de la República para el año 2021. De acuerdo a la información que dio el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, Temístocles Montaz, el PLD considera que es una propuesta populista y que no hay motivos para que se le rebaje estas asignaciones a los partidos políticos. Y cito textualmente: la organización política PLD se opone a una reducción de su partida presupuestaria por entender que no hay razones válidas para el recorte, ya que durante la misma pandemia se realizaron elecciones y el dinero de la Junta Electoral nunca faltó. Explicó Temístocles Montaz que el partido instruirá a sus legisladores para que rechacen la propuesta de modificar el proyecto de ley de presupuesto y calificó la medida de populista y fruto de la improvisación. Esas declaraciones fueron después de concluir la reunión del comité político del día de hoy del PLD. Montaz advirtió también que el Poder Ejecutivo tendrá que dar marcha atrás y pidió al presidente Luis Abinader buscar otras fuentes para construir la extensión de la Universidad Autónoma en Santo Domingo Este. De ser aprobada la propuesta del presidente en el Congreso de la República y modificar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, la contribución del Estado Dominicano a los partidos políticos para el próximo año 2021 quedaría en unos 630.200.000 pesos si se modifica, porque si no se modificara, a los partidos políticos se le tocarían en el año próximo 1.260.400.000 pesos. Y de aprobarse el nuevo monto, los partidos mayoritarios recibirían el 80%, como dice la ley, que Juan me dice que esa ley fue derogada, me decía en el día de ayer, que le corresponderían 504.160.000 pesos a los mayoritarios, mientras que a los emergentes le tocarían 126.040.000 pesos.
según el artículo 61 de la ley 3318 de partidos políticos, se repartiría un 80% entre las organizaciones que obtuvieron más del 5% de los votos válidos, un 12% entre los que hayan alcanzado el 1% y un 5% un 12% entre los que hayan alcanzado hoy el 1 y menos del 5, y un 8% correspondiente a los que sacaron entre 0,01% y 1%. De no ser aprobado, entonces ya le tocarían los 1.600 millones de pesos a los partidos políticos. Un dato que aporta la prensa hoy es que entre los años 2016 y 2020, los partidos políticos recibieron 9.196.367.573 pesos en 4 años. Mira, Atahualpa, ¿Qué le te parece? reitero que la nueva ley orgánica electoral derogó a la ley 257, que era la que estatuía el origen de los montos a entregar a los partidos políticos. Porque la nueva ley orgánica solo dice cómo se distribuye y qué usos se le darán a los recursos. No tiene una especificidad en cuanto a la cantidad que los partidos deben recibir. Se partía de una ley que ya había sido derogada y que era la 257, la anterior ley electoral, que repito, fue derogada. Pero se partía de ese criterio para la asignación de recursos. Aún así, como dice el PLD, luce una improvisación del presidente que incluyó ese tema en un discurso, al parecer sin consultarlo con sus asesores, ni con el equipo de gobierno, con el gabinete. ¿Por qué, Atahualpa? Vamos a suponer que hubiese quedado en efecto, estuviese vigente la anterior ley electoral. No disponía esa ley que en los años no electorales los partidos iban a recibir el 50% solamente de lo que recibían en años electorales. Vamos a suponer, repito, que la ley estuviese vigente. La misma ley decía, en la que nos estamos sustentando, que en los años no electorales, y vuelvo y repito, los partidos políticos iban a recibir el 50%. Es decir, que el presidente con su propuesta, que luce ser, como dice el PLD, una improvisación, está lloviendo sobre mojado. De todas maneras, la ley 257 quedó derogada expresamente por la nueva ley orgánica electoral. Introducir las cantidades o las partidas que deban recibir los partidos políticos, hay que modificar la actual ley orgánica electoral. Y como es orgánica, se necesita el voto de las 2/3 partes de la matrícula presente en la sesión que se conozca. Y si el PLD con la matrícula que tiene se opone, lo más probable es que el Poder Ejecutivo tenga que buscar los recursos para la Universidad Autónoma de Santo Domingo Este en otro sitio. Luce ser una improvisación y, como yo te decía ayer, al parecer el presidente, no sé por qué razón, quiso ese dejo de populismo, porque no es populismo, es populismo. O sea, como este es un gobierno de popis, los popis también hacen populismo, pero como lo hacen los popis, el vocablo, ya grábalo en el léxico cotidiano nuestro, es populismo. Ya fue una acción sin pensar, impensado del presidente, muy repentista. Porque de todas maneras, repito, si hubiese estado vigente la ley que fue derogada, aún así, en los años no electorales los partidos recibirían el 50%. O sea que de todas maneras la propuesta del presidente huelga. Repito, al parecer, inserta en un breve discurso con otros fines y de manera inconsulta con el equipo de gobierno. Sí, pero hay un dato, Juan Sebastián, que estoy conformando aquí. El año pasado, lo estaba revisando ese dato mientras tú conversabas,
también para confirmarlo. El año pasado, o sea, este año que fue electoral, los partidos políticos recibieron 3.013 millones de pesos, porque era un año electoral. O sea, como sustentándonos en la ley, entonces para este año 2021, que se aproxima, entonces sería la mitad de los 3.013 millones de pesos, que estaríamos hablando de unos 1.500, vamos a redondearlo, 1.506 millones de pesos, o 7, para abajo o para arriba. Y en el presupuesto estarían contemplados 1.260 millones de pesos. Si se rebaja a esa suma el 50% que le corresponde al año no electoral, que están contemplados 1.260 millones de pesos, entonces la cantidad que quedaría es justamente 630 millones de pesos, aplicándole el 50% de descuento a lo que le tocaría por no ser año electoral el 2021. O sea que no estaría fuera de lo que establece la ley, en dado caso de que la ley todavía esté vigente. No, porque el artículo 291 de la Ley Orgánica Electoral. Te estoy hablando, perdóname, te estoy hablando de que este año 2020, que era un año electoral, se le entregaron a los partidos políticos 13 millones de pesos, aparte de los 1.000 millones que se dieron adicionales por haberse suspendido las elecciones. Bien, nunca he estado de acuerdo con la subvención de los partidos. De todas maneras, quiero expresar que me equivocó, que con el número de la ley, no es la ley 257, es la 275, invertí los números del año 97. El artículo 291 de la nueva ley electoral dice muy claro, estas disposiciones derogan y sustituyen la ley número 275-97 del 21 de diciembre del 1997 y sus modificaciones o cualquier otra que le sea contraria. Para determinar ahora el monto que se le va a dar a los partidos hay que modificar la actual ley orgánica electoral y como es orgánica se requieren las 2/3 partes de la matrícula presente en la sesión. ¿Y cómo se le fue esa a los genios de los partidos? Quizás, Atahualpa, quizás la actitud del presidente no sea tan tonta como uno piense. En momentos en que hay una discontinuidad, una especie de rotura en la figura o en el tren monolítico del PRM. Quizás con esto el presidente, a sabiendas de que otros partidos, incluyendo el PLD, se iban a oponer, busque unificar criterios en un Congreso que ahora mismo le está siendo adverso al propio presidente, porque lo han dejado muy mal parado al gobierno. La actitud de los legisladores con el barrilito, que no tiene explicación, porque esa indecencia hay que derogarla. Eso no tiene explicación, ha dejado muy mal parado la imagen del PRM. Y ese desdoro alcanza al presidente. Quizás el presidente, quizás no fue una decisión tan impensada, quizás fue una disfrazada de demagogia o de repentismo, pero voy a aflojar esta bola a ver si uno los criterios en los cuerpos legislativos, que va a ser muy difícil porque habría que modificar la actual ley electoral. Ese es mi criterio, puedo estar equivocado. Y para eso necesitan votos de 3/4 partes de presentes. Y eso va a ser imposible en la correlación actual de fuerzas del Congreso. Bueno, pues esas tenemos después de la posición expresada por el Partido de la Liberación Dominicana, que dio esta información a partir de la celebración de la reunión del día de hoy del comité político de esta organización. Adelante, Juan. Mira, Atahualpa, ayer hablábamos de la presencia del presidente de la República en la zona de Barahona, buscando un relanzamiento de una región muy deprimida en términos económicos del país, con bondades naturales ilimitadas prácticamente. La noticia que
reseñaron los medios con relación al primer Picasso de la remodelación del puerto de Barahona, en base a informaciones que suministró la dirección de prensa de la presidencia, no la dirección de comunicaciones. Y se decía que el presidente Abinader había dado el primer Picasso para arrancar con el puerto de Barahona y que ahí se iba a hacer una inversión final de 30 millones de dólares. Hoy, el encargado de prensa y publicidad de la presidencia, el director de prensa, Daniel García Archival, tuvo la osadía de decir que el presidente Abinader en un mes se ha decidido otorgar los permisos para la construcción del puerto de Barahona y que había hecho en un mes lo que no había hecho Danilo Medina en 7 años. Al ver esta osadía, rayando en una mendacidad, porque no solo son imprecisas las declaraciones, son mendaces, son falaces, son mentiras, decidí hurgar en mi hemeroteca. Resulta, Atahualpa, que primero la inversión que se proyecta a largo plazo por la compañía, que todavía no está determinada, es de 30 millones de dólares. Pero lo que se va a remodelar ahora es la terminal o el muelle 4 del total de las instalaciones del muelle de Barahona. Es decir, el espigón 4 del muelle, que es el que utiliza la empresa que es concesionaria. Y para eso la inversión junto con otras facilidades de otras instalaciones generales asciende exclusivamente a 7.800.000 dólares, no a 30 millones como quiso decir la dirección de prensa de la presidencia y que fue la información que se le suministró a quienes cubrieron la noticia. Y debo revisarlas, no eso. Y revisé mi hemeroteca y revisé las noticias y descubrí que ya en el 2018 se había firmado el contrato de concesión a Atahualpa sin que el Estado Dominicano invirtiera un centavo y que ya en mayo de este año el entonces director de la portuaria ya estaba afinando y terminando las cartas y las autorizaciones y todo lo relativo al inicio de la mejora de la terminal 4 del muelle, que es lo único que se va a hacer, entre otras mejoras generales de adecuación. ¿Cómo es posible que García Archival le mienta a este país y coloque al presidente de la República en una situación tan engorrosa? Bueno, yo vi cuando el presidente dio el primer Picasso, dije, qué bueno que la institucionalidad se refuerza porque esto es continuidad de Estado. Pero no me puede a mí decir el director de prensa que esta es una obra de Luis Abinader cuando esto estaba listo en el gobierno del presidente Danilo Medina. No se le puede mentir a un país sin que eso origine una censura grave. Y no puede el PRM, por voz de esos periodistas acostumbrados a la desinformación, a quedar mal ante un país. Mira, perdón, Danilo Medina no había dado el primer Picasso porque se lo prohibió la campaña. Y dejaron eso listo. Digan, bueno, estamos continuando lo que es bueno en el Estado, pero no diga el director de prensa y le miente a un país diciendo que esta es una obra que ha sido propulsada por el actual presidente. Porque eso es mentira. Lo que se ha planteado es que eso tenía más de 15 años que se había estado tratando de relanzar y de reconstruir ese puerto. Y cuando se anunció el pasado lunes, que nosotros lo comentamos muy bien, pero entender que esa debe ser parte de la política del gobierno, de tomar decisiones de carácter nacionales que impacten directamente ya sea a una región o al país completo. Se habló que eso tenía muchísimo tiempo, tratando de conseguir los permisos para poder iniciar estos trabajos y la remodelación de lo que es el puerto de Barahona, que servirá no solo para carga y descarga, sino también se supone, y de acuerdo a la información, va a servir también para recibir turistas, turismo de crucero. Eso es lo que se dijo. Atahualpa, es que han mentido.
Han magnificado una obra. Solo es una terminal del puerto la que se va a remodelar, porque así conviene a los intereses de la empresa concesionaria, que es la que exporta hipoclorito de calcio. Pero no es el muelle completo, y se habló de 30 millones de dólares. ¡Mentira! Esa puede ser a largo plazo la inversión. ¿Por qué se discutió durante tanto tiempo? ¿Y cuál fue el logro del gobierno del presidente Medina? Porque también hay que reconocer las cosas buenas. El hecho de que el gobierno no tuviera que desprenderse de un centavo para esa mejora, y que eso lo está haciendo bajo su propio peculio y su propia férula, la compañía concesionaria, que va a invertir esos 7.800.000 dólares sin que el Estado invierta un centavo, y que a la larga seguirá invirtiendo en el muelle. Pero no me digan a mí que son 30 millones cuando son 7.800.000 dólares. Y el contrato, a pesar de todo lo dilatado del tiempo de la concesión a Atahualpa, se firmó en el 2018. Es una frescura censurable el querer decir ahora que este muelle es un logro del actual gobierno en 60 días. Bueno, vamos a publicidad un momentito. Regresamos en el próximo bloque aquí en Q por Boreal Televisión.